Un recordadis rápidamente, pues habíamos dicho, perdón, que pues obviamente los diálogos dentro de la narrativa son muy importantes porque nos ayudan a desligarnos de la completa descripción, sino ya no, ya más bien nos centramos es en darle una voz y un voto pues a los personajes que estamos desarrollando dentro de nuestra historia. Habíamos dicho que pues debía ser rápido y sencillo, que debía ser pues decir lo máximo con el mínimo de palabras y también pues obviamente tener un objetivo para qué los voy a hacer y pues obviamente seguir una dirección en cuanto a esa intencionalidad que deben tener esos diálogos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Bien, Sí, señor. entonces pasamos ya a la parte práctica, que es para ver cómo se evidencia esta teoría dentro de la narrativa. Entonces, si se dan cuenta, debe sonar siempre como una charla normal, pero ojo, acuérdense que una conversación no es lo mismo que una en una historia narrativa, o sea, es diferente dialogar aquí entre nosotros, allá construir un texto donde necesitamos necesariamente exponer algún objetivo en torno a ese diálogo. Entonces, debe sonar a charla normal, pero tampoco como que algo que no tenga conexión con el texto, ni tampoco con la intencionalidad que queremos dar. Vocabulario informal y natural, pero pues ojo, tampoco irnos al límite, ¿no? Como que si nuestro personaje obviamente pues pertenece a algún, no sé, algún grupo de pandilla, alguna cosa, se debe expresar de esa manera, pero la idea es que se entienda también, porque va a quedar como que, uy, yo no le entiendo qué está diciendo este personaje acá. Entonces la idea es que sea lo más natural, informal, pero a la vez que se entienda. Bueno, usemos palabras que se entiendan. Eh, y por último, se pueden complementar con expresiones habituales. No sé, por ejemplo, como por ejemplo me agarraron, bailas, algo así, ¿listo? Pero entonces son cosas que, que se entiendan, obvio. Tampoco nos vamos a poner tan creativos con el lenguaje porque pues podemos errar en que no se entienda lo que se está escribiendo y pues por ende se pierde todo el hilo conductor de la historia. Bueno, ¿sí he sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a empezar a ver cómo se ve esto en la práctica. Entonces voy a empezar a compartirles otra presentación para que la tengan ahí en cuenta. ¿Alguna ley o el coronel no tiene quien escriba? De García Márquez. Muchachos. ¿Alguna ley o el coronel no tiene quien escriba? No, señor. Uy, yo lo leí, pero hace re Sí, harto, profe. señor. Bien. Tengo Sí. entendido que están trabajando La Isla Misteriosa de Julio Verne. ¿Sí, eso es correcto? Así es. Sí, Sí, señor. Bueno, ¿por qué no usé esa historia y sí usé esta? Lo que pasa es que con Julio Verne pasa algo raro y es que él casi no utiliza muchos diálogos con esa intencionalidad, entonces es muy difícil distinguirla si no hay como tal una preparación previa con con ese autor. Este cuentico es cortico, igual solo vamos a leer por ahí 2, 3 páginas para pues ver cómo se está implementando la teoría del diálogo pues la idea es que los que no lo han leído lo invito, es uno de los básicos que tiene García Márquez, si no es que de los primeros que tuvo, y pues obviamente es fácil de comprender profe, y obviamente leer. Señor. yo solo conozco lo de la rana René de él. Bueno, entonces él tiene un poco de narrativas, digamos, eh, Mi pobre viejecita. digamos, la de el amor en los tiempos del cólera, el amor en otros demonios, el coronel no tiene que ir escriba, Cien años de soledad, pero pues eso ya toca, para Cien años de soledad toca es manejar ya la mayoría de obras de él, La hojarasca, El general en su laberinto, bueno, él tiene un poco de libros ahí que pues obviamente son muy entretenidos la mayoría y pues le aportarían bastante a su construcción narrativa. Entonces vamos a comenzar a leer por allá. Jason, comienza a leer, por favor. Un momento, profe. Señor. Un momento. Ya empiezo a Bueno, leer. Véalo.
El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla, hasta cuando se despe- desprendieron las últimas raspaduras de polvo de café revueltas con óxido de lata. Continúa. Mientras esperaba a que hirviera la infusión sentado junto a la hornilla del barro cocido en una actitud de confiada e incesante expectativa. El coronel experimentó la sencilla sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún, aún para un hombre con el que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Bien, continúa. Vale. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor. ¿De sopor? Vale. Sí, sopor es como bochorno. Vale, profe. Pero se incorporó para recibir la taza. ¿Y tú? Dijo. Yo, ya tomé, mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. Listo, En ese... hasta ahí. Déjalo ahí. Vale. Bueno, si vemos que al principio vemos que hay una situación económica precaria, porque dice que el coronel empezó a raspar con el café, empezó a mezclar el café con con las últimas cucharadas de café con el óxido de la olla. Si se dan de cuenta, dice acá que había sorteado varias veces, era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Bueno, acá hay una intencionalidad en cuanto al escritor y es mostrar que este man se está muriendo de hambre, ¿sí? Y obviamente lo único que queda son unas pocas cucharadas de café. Pero entonces algo intencional acá que también hay, y es ya metiéndonos al tema del diálogo, es el objetivo que hay. Primero, pues darle una separación de personajes a la historia, o sea, no limitarse a la descripción que vimos al principio, sino ya decir que el mismo personaje empiece a indagar sobre la historia. Entonces dice, su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza. En vez de decir como que y el coronel le entregó la taza de café, etcétera, etcétera, en vez de limitarse a la descripción, solamente le da la voz al personaje. Y tú, dijo. Obviamente aquí ya sabemos que fue la esposa quien empezó a hablar, ¿no? Ya tomé. Ya tomé. Entonces nos dice como que mintió el coronel. Nos aclara en el diálogo que el coronel no quiere que pues como que su esposa se entere que el café se ha acabado, como que no hay como esa cantidad para que los dos puedan tomar. Por eso recurre a la mentira. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, nos da una descripción de una situación y la situación se empieza a aclarar un poco más con el diálogo. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, la intencionalidad del diálogo es poder mostrar alguna circunstancia que vive el personaje. Entonces, si nos damos cuenta, cuando dice ya tomé, aquí hay una intencionalidad por debajo que dice como que
para no molestarla porque está enferma, entonces le voy a decir mentiras. Eso es lo que el lector debe estar pensando. Entonces, esa es la intencionalidad que debe tener ese diálogo. Sugerirle cosas al lector. Continúa por allá, Santiago. Sí, ¿en dónde, profe, me perdí? Listo, acá. En ese momento ya empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro mientras su esposa tomaba el café. Descolgó la hamaca, uy, ¿qué pasó? La hamaca en un extremo y la enrolló en el, profe, me está perdiendo, en el otro. Detrás de la puerta la mujer pasó en el, La mujer ah, pensó la en mujer el en el muerto. muerto, sí. Nació en 1922, dijo exactamente un mes después de nuestro hijo. Él sí, el 7 de abril siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración. Pedregosa era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal, arqueada e inflexible. Los trasmos respiratorios la obligaban a preguntar, afirmó. Cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. Debe ser horrible estar enterrado en octubre, dijo, pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana octubre, ¿dónde iba? Octubre se había instalado en el patio contemplando la vegetación que reventaba en verde intenso la minúscula tienda de las lombrices en el barro. El coronel volvió a sentir el mes aciago en los intensos. Tengo los huesos húmedos, dijo. Él es el invierno, replicó la mujer Listo, desde ojo que ahí. Déjalo ahí, por favor. Aquí vemos también otra intencionalidad en cuanto a los diálogos. Entonces, debe ser horrible estar enterrado en octubre, dijo, pero su marido no le puso atención, porque pues si se dieron cuenta, la señora sufría unos trastornos y, no y el coronel sabía que era octubre. Abrió la ventana, octubre se había instalado en el patio. Eso es una metáfora, o sea, la octubre en la zona donde nació García Márquez, es como muy, por decirlo así, muy tropical, ¿sí? Muy como una especie de primavera, como una especie de otoño, ¿listo? Entonces, más o menos en esa época cambia como tal el color de la vegetación y pues obviamente aumenta un poco la temperatura. Entonces dice, octubre se había instalado en el patio contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos. Las minúsculas tiendas de las lombrices en el barro, el coronel volvió a sentir el mes aciago en los intestinos. ¿Qué nos dice ahí? Que tenía hambre. Otro mes pasando hambre. Entonces, es algo curioso. Y ahí es cuando nos dice, tengo los huesos húmedos. Porque tiene hambre. Es una expresión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bueno, entonces aquí la mujer, como ella estaba delirando, obviamente los personajes ellos mismos dan situaciones de su condición. Entonces, la condición que tiene la esposa obviamente es delirante y es cuando le dice, es invierno, pero ¿cómo puede ser invierno y afuera con verdes intensos? El patio. Entonces, hay que estar atento mucho al juego de cómo escribimos y también cómo vamos introduciendo los diálogos. Replicó la mujer. Desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con las medias puestas. Hace una semana que estoy durmiendo con ellas. Hay una fluidez, pero si se dan cuenta es como que le está siguiendo la cuerda. ¿Sí me hago entender? Se llevar el ritmo. Sí, le está llevando como
como el cuento a la esposa, como que, bueno, usted está loca, entonces hay que llevarle la idea, por decirlo de alguna manera. Entonces, el diálogo es eso, nos sugiere cosas, nos sugiere algún objetivo, nos sugiere cosas que están por debajo. Digamos, aquí puede darse una conversación normal, claro, pero si uno empieza a organizar desde la descripción y cómo se están implementando los diálogos, uno se está dando cuenta de que se sugieren varias cosas. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, no, señor. Bueno, No, entonces señor. vamos a leer 2 paginitas más o una y ya, porque pues asumo que hoy es un día largo para todos, incluso para mí. Entonces, Onyx por allá, ayúdame a leer desde llovía. Onyx. Profe, ya a veces se le daña el micrófono. Entonces, Bueno, ella sí entonces, está ahí, pero el micrófono está dañado un poco. o sea, es como un fantasma. Sí, pero no. Bueno, Angélica. sí, pero no. Angélica. Yo quiero leer, profe. Señor, Listo, Angélica, porfa. Desde donde está la flechita. llovía puedo leer el despacio otro pero sin párrafo? pausas. El coronel habría preferido envolverse en una manta de lana y meterse otra vez en la hamaca. Pero la insistencia de los bronces rotos le recomendó el entierro. Es octubre, murmuró y cambió hacia el centro del cuarto. Sí. Solo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama. Era un gallo de pelea. Después de llevar la taza a la cocina, dio cuerda en la sala de un reloj de péndulo. Montado en un marco de madera, Labrada. a diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de la asmática. La sala era amplia, con 4 mecedoras de fibra en torno a una mesita con tapete, un gato de yeso en una pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas. Listo. Bueno, aquí hay algo que, bueno, no es de la temática, pero sí ya lo habíamos trabajado y es la construcción del espacio narrativo. Aquí está en todo este párrafo solamente describiendo una parte de la casa. Continuamos. ¿Sigo leyendo, profe? Sí. Eran las 7:20 cuando acabó de dar cuerda el reloj. Cuando llevó el gallo a la cocina, lo amarró a un soporte de la hornilla. Cuando el gato cambió el agua al tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca desportillada, se sentaron en torno al gallo. Al contemplarlo en silencio. No miren más a ese animal, dijo el coronel. Los gallos se gastan de tanto mirarlos. Los niños no Listo. se Déjalo ahí. alteraron. Déjalo ahí. Hay una importante cosa acá. Bueno, aquí le sacaron como que la piedra porque salió a cambiarle el agua al gallo y de un momento a otro se les llegaron unos muchachos ahí a mirar el gallo sin decirle nada. Entonces, si nos damos cuenta, hay una molestia acá y hay una especie de agüero, ¿no? Como que los gallos se gastan de tanto mirarlos, es un agüero. Y también, pues, obviamente la molestia por ese agüero. Entonces, si se dan cuenta que aquí el personaje, no necesitamos es describir que el personaje está molesto, sino que en el mismo diálogo ya uno lo sabe. Y obviamente también se da cuenta uno de que las creencias, las vivencias, si está feliz, triste, enojado, uno se da cuenta a través de esos diálogos. Entonces, nos dan sugerencia a los diálogos a partir de la descripción de la historia. Ojo, entonces no solamente recargarnos todo en diálogo, porque pues solamente diálogos también se desgasta bastante la figura narrativa, pero obviamente tratar de complementar la descripción
y con la narrativa. ¿Listo? Continúa, por favor. Los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la aromática los acordes de una canción de moda. No toques hoy, le dijo el coronel. Hay muerto en el pueblo. El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. La Ojo. ropa blanca es... Ojo, hay algo cultural acá también. Estas formas de diálogos son como aclaraciones, o sea, como pequeñas frases. No es necesario colocarlas en una estructura aparte como pasa aquí, sino que esta estructura que ven acá es como una manera de hacer aclaraciones, como que agregar cositas del diálogo, pero no es como tal un diálogo. Pero aquí lo que nos dan es una pista de que hay algo cultural ahí, porque dicen, los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. Pero acuérdense que ese día estaban enterrando a alguien. ¿Sí se acuerdan? Y que pues Sí, señor. obviamente que empieza a nombrarse a lo largo de la historia. Y el entierro de 12 de octubre. Entonces, cuando uno tiene muy conectados los diálogos, o sea, que van en una fluidez, o sea, en una linealidad, uno empieza a sugerir cosas, como que aquí hay algo cultural. No toques hoy, le dijo el coronel. Hay muerto en el pueblo. Entonces, hay algo cultural ahí. Y sugiere que en el pueblo cada vez que hay un muerto, no hay ningún tipo de música. O sea, nuevamente un agüero. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, por allá... bueno, Camila, ayúdame a seguir la lectura. ¿Dónde quedaron? Profe, yo quiero leer. El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. Continúa. Ah, ya. La ropa blanca está sin planchar a causa de asma de la mujer, de manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio solo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en periódicos y preservado contra las polillas con bolsas de naftalina. ¿Qué es eso, profe? Naftalina. Eso es como lo que se le pone para que no huela moho, algo así, es unas bolsitas que tienen unas pepitas. Esas. Ya. Estiraba en la cama, la mujer seguía pensando en el muerto. Ya debes haberse encontrado con Agustín, dijo, puede ser que no le encuentre la situación en que quedamos después de su muerte. Ojo. Aquí hay algo importante. Se está sugiriendo, obviamente se preparan para el velorio, pero aquí nos dice, ya deben haberse encontrado con Agustín. ¿Quién creen que se haya encontrado con Agustín? Los niños, ¿no? No, El coronel, ¿no? no. La mujer. La mujer le pregunta eso, o sea, como que la mujer en la cama seguía pensando en el muerto. Ya debe haberse encontrado con Agustín. El muerto, muchachos. El muerto, ¿no? Muy bien, es el muerto. Entonces, ¿qué nos está sugiriendo? Nos está sugiriendo una preocupación y también que conocía a esa persona. Porque dice, ya debe haberse encontrado con Agustín. Entonces debe ser que ya lo conocía. ¿Sí se dan cuenta que el diálogo sugiere cosas? Sí, como... Listo, entonces, esos son detalles que ustedes pueden darle porque lo que decíamos, en la narrativa no es una conversación, no hay una conversación. Ahí es una linealidad y obviamente sugiere cosas que no están explícitas dentro del texto. ¿Listo? Continúa, Camila. Sí, bueno, situación en que quedamos después de su muerte. A esta hora estaría discutiendo de gallos, dijo el coronel. Ojo, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren acá otra vez?
¿Que estaban discutiendo sobre los gallos? No, si Por ella lo le que los dice, niños, si ella le dice, ya debe haberse encontrado con Agustín, ya ahí definimos que es el muerto, ¿no? Entonces ajá, el coronel que le responde, hasta ahora estaría discutiendo de gallos. le estaba diciendo al muerto, ¿no? Si Antes de estuviera morir, ¿no? vivo, si estuviera vivo, estará discutiendo de gallos. Entonces, ¿qué nos sugiere? Que el coronel también lo conocía. Entonces, si se dan cuenta, el diálogo está sugiriendo como que algo por debajo, como que sugiere cosas que se pueden encontrar, pero si uno lee detenidamente, ¿no? Si uno lo lee así normal, uno lo deja pasar por encima. O sea, como que, bueno, sí, están hablando del muerto y ya. Pero pues hay cosas que empiezan a sugerirse ahí. Bueno, vamos a terminar esta paginita y ya cerramos por el día de hoy, ¿listo? Entonces, por allá alguien me había dicho que quería leer. Sebas, ¿Sebastián? Bueno, entonces, dale, Sí. siguiente. ¿Desde dónde leo, profe? Encontró. Encontró en el baúl un paraguas enorme antiguo. Lo había ganado la mujer en una tómbola Tómbola. política tómbola, yo dije eso, Sí. destinada a recolectar fondos para el partido del coronel. Esa misma noche asistieron a su espectáculo al aire libre, que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo Agustín, que entonces tenía 8 años, presenciaron el espectáculo hasta el final. Espere, profe. Ahora sí. El espectáculo hasta el final. Sentados bajo el paraguas, ahora Agustín estaba muerto, y el forro del raso brillante había sido destruido por las polillas. Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas, de payaso de circo, dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió su, su cabeza en un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Listo. ¿Ahí qué Sonrió. nos sugiere? Nos sugiere que hay una melancolía ahí. Se dieron cuenta que el hijo murió, ¿no? Sí. El sí, hijo qué había, lástima. el hijo había muerto y le quedaron esas pocas cosas. Entonces, si se dan cuenta, hay una melancolía en ese diálogo, como que mira lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo. Dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar estrellas. ¿Qué significa eso? Que él se no le importaba como te digo, no le importaba como más las estrellas, más a la derible, ¿sí? Algo así. Ya solo sirve para recordar aquello recuerdo. Ujú. Bueno, eso también, pero esa expresión cuando dice ahora solo sirve para contar estrellas, es que ese paraguas está lleno de huecos. Por eso dice contar Ah, estrellas. Porque Ah, tiene ya. un poco de huecos, entonces uno empieza a mirar hacia arriba y pues obviamente se ve La imaginación. es una cuestión muy buena en los diálogos, es esa. Listo, termina, por favor. Sebastián. Sebas. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Sonrió, pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. Todo está así, murmuró. Nos estamos pudriendo vivos. Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. Listo. Después, ¿Qué nos sugiere ahí? ¿Dónde? Todo está así, murmuró. Nos estamos poniendo vivos. Que están pailas, muchachos. Es como que Estamos estaban... graves, que la Sí. situación está grave que lo que ellos Que pensaban. estamos pailas. No estamos acá dejados. Estamos pailas, muchachos. Eso es. Bueno, ahora, vamos a dejarlo hasta ahí porque pues el tiempo apremia y pues la verdad la podemos continuar la siguiente clase si lo desean. ¿Listo? Dale, profe. Entonces, muchachos, bueno, profe. quería agradecerles bastante por su disposición. Vamos a tener
la siguiente sesión, pues vamos ya a iniciar un temita nuevo, pero igual vamos a complementar con este tipo de narraciones. Entonces, si lo quieren seguir leyendo, léanlo, es muy bueno y es cortico, es como de 30 a 40 páginas, pero se lee muy rápidas, ¿listo? Pongan Listo. atención mucho a Profe, los diálogos, bueno. sí, Preguntas, inquietudes. profe, qué pena con Caterín, porque es que no le sirve el internet, se le está yendo y además está utilizando datos. Profe. Entonces, como no lo deja entrar el SOM por datos, entonces que pues qué pena con usted, profe. Ah, listo, tranquila. Profe. Muchachos, otra cosita, antes, ya te doy la palabra. ¿Hay preguntas, inquietudes acerca de lo que estábamos viendo? Mi parte, claro. ¿Todo claro? ¿Todo, Profe, todo ¿todo bien? claro? Sí. Sí, profe, todo claro. Bueno, Sí, señor. entonces, muchachos, Sí, señor. voy a dejarles una pequeña guita acerca de este tema, ¿listo? Entonces voy a enviarles la guía al profesor Juan Carlos y que pues ellos se lo compartan a ustedes, ¿vale? ¿Y cuándo tenemos plazo para entregarlo? Plazo para entregarse el otro viernes hasta las 11:59 de la noche, a través del correo, por favor, ¿listo? Bueno, Profe, pero se No, va a profe. revisar los correos. Sí, yo estoy sacando el consolidado de ya las entregas para muy posiblemente hoy ya entregarles a cada director de curso que yo tengo con materias los pendientes que tengan conmigo para que me reenvíen los trabajos, si es el caso, o me envíen los que les faltan. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, yo ya le envié mi correo lo de la tarea por Juan Pablo porque otra vez se me dañó el correo, entonces voy a crear uno nuevo, profe, ¿listo? Sí, listo, no hay problema. Con tales que pues se entreguen los trabajos. ¿Listo? Entonces, muchachos, Bueno, muchas profe. gracias por su atención.